Bien chicos, hola. Vamos a trabajar ejercicios con proyecciones de figuras con volumen. Por ejemplo, aquí tenemos un borrador. Si nos damos cuenta, esta es una figura con volumen, tiene varias vistas, varios lados y podríamos definirlas a estas vistas como las vistas principales, o de perfil, las vistas laterales, las vistas inferiores o en planta, y ahora las vamos a ubicar dentro de cada uno de los planos. Por ejemplo, en el plano vertical vamos a encontrar la vista principal. Luego, en el plano horizontal siempre se va a encontrar la vista superior o en planta de un objeto. En el plano lateral tendremos la vista lateral o la vista de perfil del objeto que vayamos a representar. Y de igual forma, estas diferentes vistas se representan en la figura espacial. En el plano vertical la vista principal, plano lateral la vista lateral o de perfil y el plano horizontal la vista superior o en planta. Bien, ahora el ejercicio que vamos a realizar lo vamos a trabajar con una pirámide. Aquí tenemos la figura de una pirámide. Podemos observar cómo se ve sus vistas de frente, la vista superior, la vista en planta. Y vamos a analizar cómo podemos representar primero en la figura descriptiva. Es decir, que si nos fijamos en el plano horizontal, la vista en planta va a ser un cuadrado. Entonces vamos a empezar a graficar, teniendo cuidado con las escuadras para que nuestra figura se pueda realizar de forma correcta. Bien, como les había mencionado, una vez que nosotros nos ponemos a analizar la figura que vamos a crear, en este caso una pirámide, la vista que ubicamos en el plano horizontal va a corresponder a un cuadrado, porque un cuadrado es como nosotros observamos la forma de la vista en planta. Pero podemos recordar que sucedía algo diferente en la vista superior, ya que en la vista superior nosotros vemos la punta de la pirámide con una parte de sus lados. Y ya vamos a ver cómo lo representamos. Bien, en el plano horizontal ya hemos trazado la primera línea y por supuesto no tenemos que olvidarnos jamás de colocar las nomenclaturas, porque esto nos va a permitir ubicarnos con los trazos dentro del espacio. Tenemos la siguiente línea, ya hemos encontrado los 4 puntos. Vamos a completar el cuadrado. Listo. Y colocaremos las nomenclaturas que nos hacen falta. Ahora sí, con otro color vamos a dibujar la vista superior. Y la vista superior será representada por una X. Ya vamos a ver por qué. Bien. Está listo y ahora vamos a comparar. Aquí tenemos cómo se ve la vista superior de la pirámide y coincide con la representación gráfica. Luego de esto, tenemos que realizar la proyección correspondiente al plano vertical y luego al plano lateral. ¿Y qué figuras van a ir ahí? La figura que nosotros vemos en los lados de la pirámide, que serían triángulos. Entonces vamos a realizar la proyección que corresponde al punto A y al punto B.
No olviden que la medida de la línea de proyección es la medida que nosotros decidimos colocar en el espacio. Siempre les aconsejo no exagerar con estas medidas para poder trabajar mesuradamente. Luego no hay que olvidar proyectar el punto de en medio, ya que estamos hablando también de la representación de la vista superior. Y luego proyectamos el punto BC. Entonces aquí tendríamos la base del triángulo. Comparamos que las medidas estén correctas. Colocamos los números de cada punto que tenemos en la línea de tierra. Y luego tenemos que empezar a dibujar la figura del plano vertical. Teniendo siempre cuidado que cada línea que nosotros trazamos esté correctamente alineada. Como yo siempre les digo, tenemos que seguir la inclinación de la línea de tierra de la figura que tenemos dibujada. En este caso sería la figura descriptiva. Luego, para completar el triángulo, vamos a continuar con la proyección del punto 2 con una altura que yo crea conveniente y obviamente que sea una altura mesurada, que no sea exagerada, ya que hay que tomar en cuenta que estamos creando una pirámide y usando un poco de nuestro sentido común. Listo, tenemos la figura y lo que tenemos que hacer es colocar la nomenclatura. Tenemos el punto AD, el punto BC, vamos a colocar el punto de la parte de la vista superior, que sería el punto 0 o el punto O, como le deseemos llamar. Y le vamos a colocar también un nombre al tercer punto del triángulo. Le vamos a colocar la letra E. Luego, ¿qué sigue? Continuar proyectando. Vamos a proyectar el punto D y el punto C. Luego, ayudándonos de todo nuestro juego geométrico, vamos a seguir con la proyección del punto 0 o el punto O hasta topar la línea de tierra. Aprovechando las escuadras y el apoyo que tenemos de nuestra regla de la escuadra, continuamos con todas las proyecciones que nos puedan llevar hasta el plano lateral. Bien, ahora, ¿cuál era el ángulo de inclinación para pasar del plano horizontal al plano lateral? Es de 45 grados y lo podemos trabajar tranquilamente con nuestra escuadra de 45 grados. Nuevamente ubicamos correctamente las escuadras. Y seguimos proyectando hasta conseguir los nuevos puntos en la línea de tierra.
Proyectamos el centro de la pirámide, que es el punto 0 o el punto O, como nosotros deseemos llamarle. Aquí me doy cuenta que ha faltado proyectar una de las líneas, pero también tenemos que tomar en cuenta que todos estos puntos que encontramos en la línea de tierra nos van a servir para continuar con la proyección al plano lateral. Voy a realizar la proyección que me falta del punto A y el punto B. Y sigo con mis escuadras que rápidamente me permiten completar la proyección de forma exacta. Vamos a colocar los números de los puntos que hemos encontrado. En total tenemos 6 puntos. Continuamos con las líneas que nos conducen a la proyección del plano lateral, tomando en cuenta las figuras que yo debo obtener. En este caso sería un triángulo. Nuevamente. Y como paso final completamos la figura, colocamos la nomenclatura y nos damos cuenta comparando con el objeto. Tenemos la vista principal, tenemos la vista superior o en planta y tenemos la vista lateral o de perfil, coincidiendo con cada uno de los lados que tiene la figura original. Y ahora, en la siguiente parte, vamos a realizar la figura espacial en base a la figura descriptiva. Bien, ahora recordemos que el paso principal para trabajar con la figura espacial es traspasar las medidas que tenemos del inicio de la línea de tierra al punto 1, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del centro de la línea de tierra al punto 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Entonces vamos a empezar encontrando el punto 1. Luego vamos a calcular la medida para el resto de los puntos. Tenemos entonces la medida para el punto 2 y el punto 3. Lo que vamos a hacer es enumerarlos para que no se nos olvide, de preferencia con otro color o con otro grosor de lápiz. Y ahora lo que sigue es empezar a proyectar, siguiendo siempre la inclinación de las líneas de tierra. Entonces vamos a usar nuestras reglas para hacer correctamente las líneas, los trazados. Las vamos a ubicar y luego vamos a empezar a hacer la proyección, iniciando desde cualquiera de los puntos. Tenemos entonces la inclinación de la línea de tierra del plano vertical, que es totalmente recta de 90 grados. Ubicamos nuestra escuadra. Una vez que estamos seguros, empezamos a proyectar el punto, en este caso empezado por el punto 3, y lo voy a proyectar de forma indefinida hacia arriba.
Sigo con el punto 2, igualmente proyecto de forma indefinida en todo el plano vertical. Así mismo continúo con el punto 1. Luego sigo con el plano horizontal. ¿Qué pasa con el plano horizontal? Que tengo que seguir la inclinación de las líneas de tierra. Doy la vuelta a mi escuadra para que coincida correctamente con la inclinación que tengo que seguir ahí. Empiezo entonces a proyectar el punto 1 para conseguir la vista en planta o de la vista en planta o superior, o vista superior o en planta. Proyecto así primeramente el punto 1. Sigo con el punto 2. Hago una línea entrecortada para darme cuenta que no son líneas definitivas. Y luego al punto 3. ¿Qué sigue? Comparar las medidas que tenemos en la figura descriptiva y empezar a traspasar a la figura espacial, iniciando con el punto 1 para buscar dónde se encuentra los puntos de las figuras que yo he proyectado en la figura descriptiva. Por ejemplo, si quiero encontrar el punto AD, voy a medir en la primera figura descriptiva cuánto mide el punto 1 hasta el punto AD y yo lo voy a marcar. Ahora, debo seguir midiendo cuánto hay del punto 2 al siguiente o del punto 3 al BD. En muchos de los casos no es necesario. Ya les voy a explicar por qué. Mientras tanto voy a seguir sacando todos los puntos y dónde se encuentran en la proyección de la línea que se encuentra en el punto 1. Ahora, ¿por qué les digo que no es necesario? Porque si yo ya tengo marcado el punto AD y el punto A, lo que puedo hacer es simplemente con mi escuadra la ubico con la inclinación adecuada de la línea de tierra y con el apoyo de mis reglas yo puedo empezar a proyectar las líneas. Porque tengo entendido que tengo que proyectar líneas que sean con la perspectiva de la línea de tierra que está creada con una inclinación de 120 grados. Asimismo, continúo con el punto A y voy a remarcar muy fuerte la línea AB para que ustedes se den cuenta cómo yo la estoy trazando, solamente manejando las escuadras y sin volver a calcular las medidas, solamente calculando o copiando la medida que hay del punto 1 a A y del punto 1 a el AD. Y así consigo el punto BC y el punto B. Lo que tengo que continuar haciendo para los siguientes puntos es medir. Entonces mido cuál es la distancia de A a D
y la traspaso a la figura espacial de A a D. Marco el punto, remarco la línea y luego con las escuadras, repitiendo el mismo proceso que hice para sacar las líneas de proyección anteriores, simplemente trazo la línea de la figura y la línea entrecortada que nos va a dar en el punto de la línea de tierra. No se olviden, por favor, de colocar la nomenclatura. Listo, completamos las descripciones de la figura que está en el plano horizontal, pero aún nos falta trazar la vista superior. Nuevamente lo voy a hacer con otro color para que ustedes se den cuenta. Y aquí no es necesario medir en dónde está el punto 0 o el punto O, ya que automáticamente nos tiene que dar como resultado de la gráfica que estoy dibujando en este momento, que sería una X. Listo, entonces aquí tenemos el punto 0 o el punto O. ¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente, proyectar la figura triangular que tenemos en el plano vertical. Entonces, para eso sí me va a servir muchísimo medir cuál es la distancia que hay de 2 hasta el punto E. Entonces esa distancia va a ser la misma que yo pase a la figura espacial. Mido correctamente. Yo calculo la medida y luego trazo las figuras. Así de fácil. Y coloco la letra. Y sigue seguir proyectando para poder conseguir el plano lateral, la figura que tenemos ahí. Voy a revisar todos los puntos que aún me faltan proyectar para poder completar esta parte del ejercicio. Voy al punto E con ayuda de mi escuadra para facilitarme el trabajo. Estas líneas chocan en la línea de tierra de la figura espacial. No me olvido de colocar la nomenclatura. Tengo el punto 4, el punto 6, me falta el punto 5, que lo tengo que proyectar a partir del punto 0. Nuevamente voy a tomar mi escuadra. Y empiezo a proyectar. Y ya está la línea proyectada con el punto número 5.
y luego continuamos proyectando hacia el plano lateral. Y continúo proyectando de esta forma el punto 4, 5 y el 6. Luego, lo que me falta son proyectar los puntos del triángulo que tenía en el plano vertical y han llegado hasta la línea de tierra. Remarco las líneas que son las definitivas de la figura. Y luego voy a darme cuenta en dónde están los puntos para colocar las nomenclaturas. Aquí estaría el E1, el AD1, y el BC1. Finalmente, cada uno de los puntos para obtener la línea. Listo, entonces hasta aquí tendríamos proyectada la primera parte, pero no acaba ahí. Ustedes ya saben eso porque tenemos que tener la proyección en el espacio. Bien, ahora nos vamos a fijar en cada una de las figuras, cada uno de los puntos y como ya lo hemos hecho antes, vamos a empezar a proyectar desde abajo, es decir, desde el plano horizontal en donde se encuentra la vista superior o en planta y vamos a proyectar hacia arriba con líneas verticales. Entonces vamos a empezar por el punto A. Vamos a hacerlo con otro color para que se intente distinguir. Seguimos con el punto B. Si se dan cuenta, yo no estoy proyectando de una forma exageradamente indefinida porque el punto AD se va a tener que unir con el punto A, con el punto D, con el punto C y con el B, con la finalidad de formar la base de la pirámide. ¿Sí? Es como volver a formar el punto ABCD, pero en la parte superior, ya en el espacio, como si estuviera flotando. Y también voy a proyectar el punto 0, como ya lo he hecho, que aprovechando que está en el mismo sitio que el punto B, he proyectado una sola línea hacia arriba. Que sigue proyectar el plano vertical o el plano lateral. Voy a empezar por el plano lateral. Empiezo por el punto BC1. Como ya les dije, este punto va a tener que chocar con el punto D y con el punto C. Luego voy a continuar con el punto AD, que tiene que chocar con las líneas AB. Cuando ustedes realicen este proceso, les recomiendo, como siempre, que utilicemos pinturas o diferentes grosores de lápices y sobre todo la nomenclatura para tomar en cuenta en dónde estamos trazando las líneas porque después nos puede causar confusión. Sigo con la proyección del plano vertical. Ahora voy al punto AD.
Trazo la línea siguiendo la inclinación de 120 grados de la línea de tierra. Esto tiene que chocar con el punto A y el punto B. Y así consecutivamente continúo realizando las proyecciones hasta obtener nuevamente una figura en el espacio de la vista superior o en planta. Y la voy a pintar para que todos la puedan apreciar. ¿Sí? Es toda la parte que va a estar pintada en color amarillo. Es el nuevo, la nueva figura proyectada de la vista en planta. ¿Sí? Es todo este espacio, que si se dan cuenta se repite con la figura que está proyectada en el plano horizontal, y ahora lo vamos a ver aquí nuevamente en nuestra figura, que estamos en nuestro sólido que estamos trabajando, y se va a ver así. No se ve cuadrado, sino se ve en perspectiva. Bien, ahora que sigue, continuar proyectando el punto E y el punto E1 con la finalidad de conseguir que se unan nuestros puntos de la pirámide. Entonces trabajaremos nuevamente con las escuadras. Ubicamos según la inclinación de la línea de tierra. La vamos a apoyar con nuestra regla. Y luego empezaremos a proyectar el punto E1 hasta que choque con el punto 0. No se olviden que el punto 0 está en la misma distancia, ubicado en el mismo lugar prácticamente que el punto B, y por eso tracé una línea vertical, una sola línea vertical para no confundirme con los trazados. Luego sigo con el punto E hasta que choque con esta línea del punto 0 y tengo el último punto. Prácticamente ya estamos acabando. Ahora, ¿cómo los uno? ¿Dónde están? No se confundan. Los tenemos ahí prácticamente a los puntos, solamente tenemos que resaltarlos y completar la figura. Entonces resalto el punto, resalto la unión de todos los tres puntos y empiezo a trazar la figura final, es decir, la proyección en el espacio de la pirámide. Justamente ahí, no se confundan, no es el 0, sino es donde chocan todas las líneas del punto A, D, B, C1 con las proyecciones del resto de la figura. Y las vamos a trazar. ¿Sí? Aquí tenemos ya como resultado la proyección de la pirámide. Y lo vamos a pintar para que se pueda comprender en dónde está nuestra figura. ¿Listo? Ya tenemos la proyección de un sólido, es decir, la proyección de la pirámide. Ahora tenemos que practicar con otras figuras. Muchas gracias, chicos.